Muy buenas a todas las personas que están escuchando Historia Política Pública. Este es el segundo episodio de la serie sobre Walter Lippmann. En el capítulo anterior empezamos hablando sobre su vida y sobre el libro que escribió y publicó en 1913, que se llama A Preface to Politics, una introducción a la política. Y quería seguir analizando algunas de las frases que él habla en su libro. Como resumen general, en este libro trata de entender de qué manera podría funcionar una sociedad basándose en las diferentes necesidades que las personas pueden querer en determinado momento. Para Lippmann la sociedad es cambiante, entonces lo más importante para tratar de llevar a cabo el mejor sistema político posible es entender y estar cerca de las personas para así comprender sus deseos y poder llegar a un camino común. En ese sentido, Lippmann habla de que los cambios revolucionarios funcionan como un proceso inconsciente que se lleva a cabo a través de miles de fuerzas. Él usa el ejemplo de cómo el mercantilismo se cambió hacia el capitalismo. Obviamente, Adam Smith fue, digamos, el principal adalid de este cambio a nivel intelectual, pero al mismo tiempo él fue capaz de comprender la sociedad que él tenía alrededor. En este caso, la Escocia de entonces, de final del siglo XVIII, en la que había una clara diferencia entre el norte y el sur del país, y cómo Adam Smith trató de entender los principales centros industriales, Glasgow, Edimburgo y demás, en comparación con la zona más al norte de las tierras altas, para, según él, entender cómo el capitalismo, la idea de realizar un libre cambismo, era positiva para la sociedad de entonces. Entonces, según Lippmann, la idea de nombrar un profeta, que en este caso es Adam Smith, consigue que este proceso se racionalice y así se puedan diferenciar diferentes eras, a lo que llamamos historicismo. También Lippmann más adelante habla de lo difícil que es entender cuándo se está llevando a cabo un proceso histórico, cuándo estamos viviendo a través de un momento que va a marcar una época. Y por ello, para hacerlo todo más sencillo, delimitamos la historia y los cambios revolucionarios a través de fechas y utilizando a figuras de renombre para tratar de implementar una lógica a unos tiempos que suelen ser turbulentos. En ese sentido, por ejemplo, Lippmann usa un ejemplo claro, el tema de cómo en la década de 1910 se empezó a hablar de derechos humanos. No con tanta asiduidad como a partir del 45, tras la derrota del fascismo, que se crea la Organización de Naciones Unidas y el tema de los derechos humanos es fundamental para entender las sociedades posteriores, al menos a nivel teórico, pero él también dice que en su época el tema de derechos humanos, como tratar de mejorar la vida de las masas de las personas, es claro para entender la conciencia social que se va generando entonces. Y de hecho él habla de que como en América, que es en Estados Unidos el país donde él nace y realiza toda su carrera periodística, habla de cómo a principios del siglo XX ya se empieza a hablar de estos valores humanos a través de los movimientos socialistas. ¿Y él cómo se da cuenta? Bueno, porque él es un periodista, entiende el lenguaje que se utiliza en los medios de comunicación, la retórica empleada por las personas y haciendo un análisis sociológico y literario de lo que va sucediendo en su época, él entiende cómo se está cambiando la idea de la sociedad. Y la sociedad se está modernizando tanto a nivel industrial tecnológico como a nivel social. En ese sentido, para él los eventos sociales son respuestas a las necesidades humanas y él usa el ejemplo del anarquismo, los deportes, el arte, ejemplos muy variados pero que ayudan a entender lo que está sucediendo en la sociedad. Parafraseándole, él dice lo siguiente: los seres humanos quieren cosas humanas, es decir, aspectos que les influencien en el día a día. Entonces, Lippmann afirma que la misión de la política tiene que ser entender las demandas más profundas de las personas y encontrar maneras civilizadas para tratar de llevar a cabo a un lugar común. Y para ello él habla de que los hombres de Estado, las personas que mandan, statesmanship, como él habla mucho de Roosevelt en aquella época, el primer Roosevelt, de que es necesario tener simpatía con las personas. Él llama los agitadores, aquellas personas que son capaces de llevar a cabo demandas que luego deben ser implementadas en las instituciones, pero que su papel es fundamental para progresar en la sociedad. Entonces él hace la diferencia entre los agitadores y los hombres de Estado. Los agitadores tienen que
presionar a los hombres de Estado para que se lleven a cabo medidas, mientras que el hombre de Estado tiene que entender este programa social y adaptarse a las necesidades de las personas. Esto lo hablamos en el capítulo anterior, pero básicamente si en aquella época la jornada laboral era de 10 horas y se quería llevar a cabo una jornada de 8 horas, los movimientos sociales, los movimientos socialistas en Estados Unidos eran muy poderosos en aquella época, igual que en Alemania o en el Reino Unido. Lo que hacían era, a través de protestas, de manifestaciones, de demandas, presionar a los grandes poderes para que escuchasen sus plegarias. Y en este sentido, según Lippmann, un buen statesman debe ser capaz de entender estas demandas de las personas para llevar a cabo su programa, que siempre ha de ser social, para ayudar a las masas de la población. Ese ha de ser el objetivo de la política, según Walter Lippmann. Es importante también tener un grupo de personas expertas en diferentes materias para ayudarte a llevar a cabo estos programas. Para él es imposible comprender una nación tan extensa. Él usa la referencia del pueblo de Platón en la antigua Grecia y lo compara con la América de Woodrow Wilson, del presidente. Y habla de cómo en la República de Platón, en la antigua Grecia, debido a que había una cantidad más pequeña de gente, era más sencillo entender las demandas populares. Aunque eso sería más debatible al tener en cuenta que en aquella época no todo el mundo tenía la libertad y el derecho a voto. Pero la magnificencia del número de personas, la amplitud del territorio, ese tipo de cosas son importantes. Él habla también, por ejemplo, de cómo es importante entender a todas las personas, y el uso de la literatura es fundamental para ello, como ya mencioné en el episodio anterior. Y para tratar de entender qué es lo que quiere la gente, se trata de escuchar a las personas y también usar las estadísticas, pero al mismo tiempo hay que entenderse quién realiza esas estadísticas y para qué fin. Por ejemplo, él usa el ejemplo del censo, el típico censo electoral que podemos pensar en nuestros días, cuando te dicen, hoy en día el Partido Popular, según el censo, se estima que ganará las próximas elecciones. Luego, en 2 meses, hay otro censo realizado por otro medio en el que dice, es el PSOE el que va a tener mayoría. Entonces hay que entender, bueno, ¿quién ha hecho esas encuestas? ¿A quién se le ha preguntado? ¿Qué medio la lleva a cabo? Eso para Lippmann es fundamental. No debemos regirnos únicamente por lo que leemos en este tipo de medios, sino comprender otro tipo de situaciones. El rol, como él habla de la persona o el medio, la institución que lleva a cabo la encuesta, y la persona o experto que evalúa las preguntas que se han de realizar. Chomsky, que como dije en el capítulo anterior, habla de que Lippmann es posiblemente el gran intelectual americano del siglo XX. Él usa un ejemplo muy claro de esto. Él habla de cómo la creación de las preguntas sirve para elaborar las respuestas. Él habla del Manufacturing Consent en su libro. El tema de cómo los medios lo que hacen es llevar a cabo una serie de ideologías similares, de discursos retóricos que son prácticamente idénticos para que haya un gran consenso en la sociedad. Entonces Chomsky decía, cuando acaba la guerra de Vietnam se hace una encuesta masiva a las personas en las que se les preguntaba. Había creo que 2 preguntas únicamente. Una era, ¿te parece bien haber invadido Vietnam, sí o no? Si respondes no, ¿qué es lo que te pareció mal de la invasión? ¿El hecho de que Estados Unidos perdiese esa guerra? ¿El hecho de que no se financiara lo suficiente? Y claro, Chomsky dice, aquí lo que no se pregunta a la gente es si realmente pensaban que la invasión de Vietnam no podía llevarse a cabo simplemente por un tema de derechos humanos, porque era inmoral. Entonces, claro, Chomsky llega a la conclusión de que, bueno, aquí se ha hecho una encuesta basándose en las premisas de que lo que no se podía hacer era denostar al gobierno americano por tomar la medida de invadir un país extranjero. Sin embargo, querían analizar cómo las personas veían que en un futuro se podía llevar a cabo otras guerras. Es decir, imaginaros que la gran cantidad de personas decía que no se había financiado lo suficiente, pues bueno, para la siguiente invasión del futuro se destinarían mayores recursos. Entonces, claro, es importante este rol que ambos, Walter Lippmann y Noam Chomsky, elaboran en sus respectivas obras.
Una figura importante en el pensamiento de Lippmann es H.G. Wells, el creador de La máquina del tiempo, de La guerra de los mundos, que estaba muy envuelto en política en aquellos años, a finales del siglo XX y la mitad del siglo XXI. Y de hecho H.G. Wells, que ya lo analizaré en otro episodio, es la persona fundamental para la elaboración de la Carta de los Derechos Humanos. Él hace como el borrador para ello. Es un ejemplo similar a Lippmann, como una persona estuvo envuelta en política constantemente, igual que Noam Chomsky hoy en día, o puede ser también Bertrand Russell, del que hablé en otros episodios. H.G. Wells habla de que en nuestras sociedades tan cambiantes, tan confusas, es importante clasificar los acontecimientos, ya sean históricos o definir diferentes objetos. Él dice lo siguiente, abro comillas: la clasificación es un hecho que es útil para el ejercicio práctico de la vida y al mismo tiempo se aleja de la verdad objetiva de las cosas. Cierro comillas. ¿Qué se refiere Wells? Él habla, por ejemplo, él usa el ejemplo de los criminales. Los criminales sirven para categorizar a un grupo de personas que han cometido un delito y están en prisión o han sido recluidos en distintas partes. Al mismo tiempo, según Wells, esto está lejos de ofrecer una verdad objetiva de esta persona, porque es posible que en las sociedades haya gente que haya cometido delitos y no esté en prisión, que es lo que te categoriza como criminal. Sin embargo, hay gente que sus delitos que ha cometido son menores, o a lo mejor no han cometido delitos pero están en prisión y son categorizados como criminal. Wells define la clasificación como algo que es práctico para el día a día, para definir realidades sin pensar demasiado en ello, y al mismo tiempo eso lo que hace es alejarte de una verdad supuestamente objetiva. Y bueno, el libro de Lippmann sigue hablando de cómo el lenguaje en este sentido es inadecuado para definir lo que sucede en las realidades, pero que al mismo tiempo es seguramente el único mecanismo que tenemos para poder entender mejor estas sociedades tan complejas. Por ejemplo, él habla de que no hay ningún axioma que puede ser un sustituto por lo que realmente sucede en la vida cotidiana. Esto lo dice de manera literal. Al mismo tiempo, los axiomas son prácticos para comprender lo que está sucediendo. Un axioma es algo que damos por hecho. Entonces, el tema de los criminales, el tema por ejemplo, antiguamente se daba por hecho que los domingos había que ir a la iglesia y demás, ese tipo de cosas que son parte inherente en nuestra vida. Entonces Lippmann, como es un defensor de la libertad individual para el bien común, él dice lo siguiente: cada persona en su vida privada tiene que juzgar todos sus valores. Cierro comillas. De esta manera será capaz de entender lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo Lippmann es consciente de que la sociedad en la que vivimos nos envuelve y nos condiciona de cierta manera. Para ello, la política, él reafirma de nuevo que tiene que prescribir las cualidades importantes en la vida. Tiene que proveer oportunidades, tiene que ser agradable, positiva con el medio ambiente. Y para llevar a cabo esta misión ha de entender todo lo que está sucediendo alrededor. Entonces, en uno de los libros que analizaré en el futuro, que se llama A Preface to Philosophy, él analiza también la importancia de la filosofía. Y para él, la filosofía en la política ha de ser como las lámparas que alumbran un pueblo y que alumbran un camino particular. Es una metáfora a la que él se refiere, que es importante que la filosofía política tiene que entender el desarrollo social de cualquier lugar donde los pensadores viven y las distintas personas. Entonces él también habla del pasado y cómo en la antigua Grecia, en la antigua Roma, en Francia, en distintas épocas del pasado y lugares diferentes, la teoría fue influenciada por las condiciones en las que se vivían. Y él dice lo siguiente, abro comillas: la filosofía surge como una invención humana hacia una crisis particular. Actúa como instrumento para satisfacer una necesidad. Cierro comillas. ¿A qué se refiere con esto? Que es importante entender a los filósofos del pasado, leerlos, pero tratar de aplicar su filosofía, que fue expresada en un momento muy particular de la historia, en un contexto muy determinado, no van a servir en nuestras sociedades contemporáneas.
Eso no quiere decir que Lippmann rechace la filosofía, todo lo contrario. Él hace mucho hincapié en que leer libros es fundamental para entender cómo en el pasado se vivía y de qué manera los pensamientos influenciaron las sociedades, pero al mismo tiempo no podemos regirnos por un dogma establecido en el pasado. Entonces, en ese sentido, para terminar este episodio, la conclusión es claramente esa: imbuirse de conocimiento, al mismo tiempo comprender nuestro ambiente a raíz de interactuar con personas, entablar debates, tratar de comprender otras necesidades, pero sin caer en una idea arraigada y que sea rígida e inamovible de diferentes ideologías.